Se los comenté al inicio del programa, hay una investigación que revela que las personas que profesan una religión, por supuesto, que están a favor de una educación sexual integral. Y esa información es muy potente porque además se trae abajo ciertos estereotipos y ciertos prejuicios respecto a las personas de fe, ¿no es cierto?, que tienen una posición respecto a la sexualidad y a la política, de lo que vamos a hablar esta noche. Estoy con Eliana Cano, se las voy a presentar en un instante, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, una investigación tremenda la que han hecho una de las organizaciones feministas más importantes a la que yo respeto profundamente. ¿Cómo estás, Eli? Mucho Bienvenida, gusto. siéntate, estás en casa. Gracias Por estar con nosotros. Le encargaron la investigación a Ipsos. Exacto. Cuéntame. Sí. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar con ustedes, con tu público. Sí, esta encuesta ha sido encargada a Ipsos el año pasado. Okay. Se ha hecho a nivel nacional. Se utilizó la técnica de la encuesta por teléfono con seguimiento o monitoreo en computadora. Porque estabas en pandemia. Sí, en pandemia, sí. Se han entrevistado alrededor de 1.027 personas. Hay una buena muestra. Así es, mayores de 18 años todos, ¿no? Entonces, y bueno, los resultados han sido sorprendentes. Sorprendentes, Eliana, ¿no? Nos dan mucho insumo para leer la realidad actual y cómo la gente empieza a mover su cosmovisión, su chip respecto a cómo viven sus prácticas cotidianas y cómo se vinculan con la fe o cómo no se vinculan también. Totalmente. Porque se entrevistó a gente y se les dio la posibilidad de que pudieran decir si son creyentes o no lo son. Así es. Así y es. si lo son, si son católicos o evangélicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Esta es la ficha técnica, 25 regiones, todos los niveles socioeconómicos estaban incorporados, mayores de 18, como has mencionado, un margen de error muy pequeño y un alto nivel de confianza. Así es, y el muestreo fue aleatorio. Aleatorio. Vamos entonces con los resultados, para que me cuentes un poquito qué fue lo que han encontrado. Tenemos esta primera serie que habla de las creencias, la importancia y el valor de la religión. Cuéntame. Bueno, aquí hay un 94% contundente, ¿no?, que nos dice de la gente entrevistada que la sociedad peruana es marcadamente creyente. Marcadamente creyente, ¿no? Exacto. Es contundente. Así es, ¿no? Y allí, por ejemplo, tenemos que del total de entrevistados, el 64% se identifica como católico o como católica, el 23% como evangélico y hay un 8% que se filtra como sin ninguna religión o como ateo o agnóstico. ¿Esta es la primera vez que hacen esta encuesta? ¿Esta es tu línea base, Eliana? En realidad, cuantitativamente sí, pero nosotros tenemos varios estudios de orden cualitativo en los que hemos ido entrevistando. Sin embargo, aquí el muestreo sí es estadístico. Correcto. ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia. Esos son los valores que la gente más vincula a su fe, ¿no es cierto, Eliana? Así es. Por ejemplo, los católicos, las católicas se mueven entre el amor y la igualdad. Y eso nos parece potente, porque es lo que nos mueve a todos, ¿no? Y nosotras como católicas, por el derecho a decidir, siempre hemos pensado en esto, ¿no? Que esto sostiene también el amor al prójimo, el amor a ti mismo, y eso tiene que ver con otros temas que más adelante vamos a ver. Y a diferencia de los evangélicos, le dan peso a la obediencia. Bastante. Curioso, ¿no? Ahí, en realidad, también porque probablemente pues esa feligresía sea un poco más, digamos, guiada por el dogma. Entonces no hay posibilidad de cuestionar absolutamente nada. Obedeces u obedeces. En cambio, en el caso de los católicos, nosotros vamos viendo que en realidad hay una diversidad enorme al interior de la feligresía, ¿no? Diversidad para creer, para practicar, para vivir, para sentir y sin desvincularse de su fe. Eso nos parece valioso. Valiosísimo. ¿No? ¿Cuál considera que es el valor más importante de su religión? Aquí lo teníamos, 39% del amor, 15% la igualdad. En el caso de los católicos, igualdad, ¿sabes a qué me suena también? A justicia. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y la Iglesia Católica, sea la feligresía o sea la institución, siempre promulgan este valor, ¿no? El valor de justicia, el valor de igualdad, ¿no? Para quienes tienen menos, o para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? El perdón no está mal, 11%, no está mal. Pero la liberación, qué baja, ¿no? Así es, así es. ¿Qué intuyes de eso? Bueno, en realidad lo que pasa es que profesamos una religión, pero
habemos feligresía o habemos ciudadanas y ciudadanos que nos quedamos pegados al dogma, que es esta idea que no se mueve, ¿no? Entonces, es muy difícil también, digamos, desmontar todas estas creencias que nos han hecho pensar y sentir que la religión es hegemónica, que todos nos tenemos que portar de esta manera, que en temas de sexualidad, por ejemplo, esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca. Entonces, hay una conciencia impuesta que es muy difícil de desmontar. Y yo creo que este tipo de insumos de encuesta nos permite leer que la gente va movilizando este chip interno, aquí y aquí, ¿no? Entonces, pero todavía cuesta. Y Católicas por el Derecho a Decidir nos ayuda mucho en ese proceso, Eliana. Nosotros, dicho sea de paso. Nosotras somos mujeres de fe, ciudadanas, así es. Y bueno, con una posición crítica frente a algunos temas de la Iglesia como institución. Totalmente. ¿No? ¿Una persona puede usar anticonceptivos y seguir siendo buen creyente, Eliana? Esto es muy potente, porque aquí se cumple esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, ¿no? Si te amas a ti mismo, protégete y protege al otro. Claro. ¿No? Entonces yo creo que aquí también irrumpe esta idea de que los católicos, por ejemplo, católico que utiliza métodos anticonceptivos no es un buen católico, o no es católico, o es excomulgado como era antes. Así es. Hasta hace muy poco, ¿no? Entonces creo que este resultado es muy potente porque te dice, yo me puedo cuidar, puedo ser responsable y puedo ser un buen creyente. Y entre el totalmente de acuerdo y el de acuerdo tienes ese 73%. Exacto. Claro. Así es. Entonces, creo que aquí también, por ejemplo, ¿no? A nivel de política pública, a nivel de legislación, ¿no? La clase política está totalmente divorciada de lo que la gente piensa, siente y cómo vive esta parte de su vida. Con ese instrumento van a poder tomar mejores decisiones. Ojalá, porque en realidad sentimos que Perú, a nivel comparativo de la región, estamos en la época de la Inquisición con estos temas. Indagaron también sobre el tema de la homosexualidad. Las personas homosexuales pueden ser buenos o buenas creyentes. Yo recuerdo una desafortunadísima frase del cardenal Cipriani cuando dijo que los homosexuales no estaban en el plan de Dios, Eliana. Me pareció tremendo. Esto demuestra otra cosa. Bueno, verbalizaciones como la del cardenal, pues, van en contra de los valores, entre comillas, que la Iglesia como institución predica. El amor mismo, ¿no? Porque además, ¿dónde está escrito? ¿En qué parte de la Biblia y del mandamiento está escrito que quienes ejercen su sexualidad de una manera diferente a la heteronormativa no pueden ser buenos creyentes y no pueden ser acogidos en el reino de Dios? Veamos los resultados. 36% consideran que sí, que los homosexuales pueden ser buenos creyentes, totalmente de acuerdo, más el 22% de acuerdo, tienes un 58%. Pero además hay mucha feligresía que se considera homosexual y que no quiere renunciar a su fe. ¿Y pero por qué lo harían, además? Pero por eso, ¿no? Porque el mandato institucional te dice que no, que es pecado. No es pecado, y creo que ese es un mito que hay que ir cuestionando, diluyendo, porque aquí de lo que se trata es de respetar la diversidad y la clase política tiene que gobernar y tiene que legislar para todos y todas por igual, sin ningún tipo de discriminación. Eliana, y la identidad de género y la identidad sexual no puede ser un bastión de lucha, ¿no? Sí, director, por favor, vuelva un instante, si podemos, a la anterior, porque presumo que en el sector evangélico sí puede el tema del homosexual tener mayores reticencias o distancias, ¿o no? A ver, podemos ver allí... Porque tengo esta gráfica nada más, no he podido ver la del sector evangélico, no sé si lo partieron incluso después, pero aquí queda claro que las personas pueden ser buenos creyentes claramente. ¿No es cierto? Así es. El 58% de las personas están de acuerdo en que las personas homosexuales pueden ser buenos creyentes. A ver, la religión, los católicos, totalmente de acuerdo, 41 personas, y los evangélicos, 30 personas de los encuestados que consideran que están totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, digamos, ojo, o sea, aquí también, ¿qué nos dice, no? Porque cuando tú ves, por ejemplo, la práctica de los evangélicos, es muy ritualística. Sí, no, sin duda. Es más ritualística incluso que la católica. ¿No? Pero al interior de esa feligresía también tiene que haber diversidad de pensamiento y de sentimiento. Lo que pasa es que no lo dicen. Entonces eso ahora también es
interesante tenerlo en consideración. Tengo más información para que no se nos quede, Eliana, para seguir conversando esta noche contigo. Opinión sobre grupos o personas vinculadas a política sexual y reproductiva. Y tenemos este dato sobre la movilización social que denuncia la violencia hacia las mujeres o el feminicidio, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué estamos evaluando cuando hablamos de movilización social? Aquí estamos evaluando que la gente ya dejó de pensar que la violencia es un asunto de alcoba o solamente es un asunto privado. Ajá, correcto. ¿Okay? Entonces, la gente está de acuerdo con la movilización, está de acuerdo con denunciar, está de acuerdo con buscar canales, está de acuerdo cuando ya no callar, ¿verdad? Ya no en nombre de Dios o en nombre de la familia o en nombre de el padre de tus hijos, no debes denunciar. No, la gente ya sale y denuncia. Entonces, están de acuerdo con que se haya generado toda esta movilización social de denuncia cuando se trata de violencia hacia las mujeres y feminicidio. Porque las cifras son, en general, de feminicidio son siempre preocupantes cada año, ¿no? La percepción respecto a algunas figuras, respecto al Papa Francisco, es una buena percepción la que se tiene en general. Es una buena percepción. De tirios y troyanos, ¿no? Sí. Es que en realidad el Papa Francisco entró con una misión y había que recuperar la esperanza, había que recuperar la ilusión, había que acercar a la feligresía. ¿Ratzinger nos la había quitado, Eliana? Probablemente sí, pero también hay muchas variables en Ratzinger culturales, políticas. Sí. Él es latino, además. Totalmente, además él es argentino, él fue pastoral, él hizo pastoral. Entonces, pero él entra con un proyecto político también muy definido y comunicacional para acercarse. Sí, es verdad. O sea, no es gratuito. Entonces, pero en general, cuando tú les preguntas, tanto la feligresía católica como la no feligresía o los no creyentes tienen una buena percepción interesante, de pero además él está atrapado también en todo el sistema institucional que es el Vaticano. Entonces, no lo puede hacer todo. Hacer cambios ahí es muy difícil. Confianza en la Iglesia Católica. Al margen de la religión, ustedes han preguntado junto a Ipsos, ¿cuánto confía en la Iglesia Católica? 31% confía mucho, 28 algo, 21 poco, 20 nada. ¿Qué nos dicen estos números, Eliana? Bueno, en realidad la desconfianza creo que está más puesta en los casos de pederastía. Eso ha marcado mucho. Eso ha marcado mucho, ¿no? Porque en realidad, claro, era una relación prácticamente divina, de acuerdo, ¿no? Confías en que tus hijos van a estar protegidos por un tercero, y eso no ha sido así, no lo decimos nosotras, lo dicen las investigaciones en todos los países, y eso ha debilitado bastante la confianza en la Iglesia como institución. Ok, por eso es que ustedes preguntan sobre el abuso sexual y daba esas cifras que veíamos en la parte, inferior. Exacto. Opinión sobre la ayuda económica del gobierno hacia las iglesias. Interesante, porque aquí tocas el tema de la laicidad del Estado, ¿no es cierto, Eliana? Sí, claro, claro. En realidad, nosotros, como el Perú tiene el concordato, ¿no? El concordato que está vigente desde la época de Morales Bermúdez, que le da privilegios a la Iglesia Católica y, bueno... Por encima de otras iglesias. Total, ¿no? Y subvencionamos absolutamente todo lo de la Iglesia Católica con los impuestos. Entonces, la gente ya se empieza a cuestionar que eso no tendría por qué ser así. Entonces, ahí hay un porcentaje alto que no aprueba. 53% rechaza que el Estado pague salarios a obispos y a sasacerdotes. Es bien alto, Eliana, ¿no? Exacto, sí, porque además no solamente es eso y son otras cosas más, ¿no? ¿Y la religión en las escuelas o las órdenes religiosas al frente de escuelas, qué encuentran? ¿Cuántos están de acuerdo? Totalmente en desacuerdo 15%, 16 en desacuerdo, 27, ahí tibios. Está como disperso, ¿no? Está disperso, porque además hay gente que representa a la Iglesia Católica que hace una buena administración en la escuela. Pero ¿por qué no? Claro. Por supuesto, yo creo que esta encuesta nos da la posibilidad, o estos resultados, de mirarnos en la diversidad. Entonces, de no disminuir o descalificar al otro por ser diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso nos dejan estos datos, por un lado, a la gente en general, y por otro lado, estamos convencidas que ese es un insumo para que la clase política, ¿no? Entiéndase, el Ejecutivo, entiéndase, los legisladores puedan leer cómo la gente está viviendo. Hay una brecha importante
cada vez más amplia entre lo que la gente dice, piensa, cómo vive su fe, su sexualidad y lo que la se clase legisla política define, por supuesto. lo que se trabaja en políticas públicas, ¿no? Educación sexual integral en las escuelas, 80% de acuerdo. Esto no puede ser. Esto es contundente. De cada 10 peruanos, 8. Esto es contundente, pero cada vez que se toque el tema de educación sexual integral en el Ministerio de Educación, por ejemplo, hay un terremoto, ¿no? Despiden, entre comillas, directores, hay gente enjuiciada, hay docentes que en ese entonces tenían algún cargo y están con procesos penales, con procesos judiciales en general, ¿no? Porque, claro, el ministro se asusta, el ministro de turno entra en trompo, el presidente de turno entra en trompo y todo se alborota. Pero en realidad la gente dice de que no, que hay que colocar educación sexual integral en la escuela y que eso implica seguramente ir hablando de muchos otros temas, ¿no? Porque, pasas la mayor cantidad de horas las pasas en la escuela, otra cantidad importante de horas las pasas en el hogar y en otros espacios. Entonces, ¿qué hace la escuela, no? Esta también es muy potente, la posición sobre la legalización del aborto. Hay un 63% de la población que está a favor, 65% de la población católica lo está. Así es. Y el dato de las mujeres es también fuerte, ¿eh? Es mi cuerpo. Así es. ¿No es cierto? Así es. Sí, este es un tema bien interesante y que tú sabes perfectamente que siempre ha sido polémico. Siempre. Porque además hay una falsa dicotomía, ¿estás a favor o estás en contra? En realidad esa no es la discusión. La discusión es que este es un problema de salud pública, que este es un problema para el país y que las mujeres, muchas, se ven en situaciones de tener que interrumpir un embarazo, pero las variables son múltiples y las mujeres no se embarazan solas. Epa. Entonces, y tampoco nos embarazamos para abortar en un mes. Así es. Entonces, ni vas con vestido de fiesta a un aborto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, yo creo que allí, digamos, también nos da un punto de partida actual para poder mirar eso. Me tengo que ir, me quedaría un ratazo conversando contigo, pero gracias a Católicas por el derecho a decidir, por este esfuerzo. Y solamente hacer un llamado, pues, sabemos que estamos en un momento difícil, pero esperamos que llegue la calma, la calma política, y podemos para que realmente podamos empezar a trabajar. Que es lo importante. Eso, dale. Elena Cano, un gusto. Gracias. Gracias a Católicas por el derecho a decidir. Carlos. Pausa breve y seguimos con lo último ya en Rimanchi.